Café. Buenísimo, Hola, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Super. Ya arrancamos, ¿cierto? ¿Hasta una? Y no sé dónde. Ya arrancamos. ¿Ya arrancamos ya? Sí. Bueno, un viernes más de Thor Streaming. Estamos hoy cambiando de escenario, cambiando de modalidad y cargando un poquito de energía con un muy buen café. ¿Cómo estamos hablando? Muy buena tarde. Acá estamos afuera y estamos en el shopping. No cambiamos de ubicación, de escenario, nomás cambiamos. Y para probar un poquito un cafecito. Exacto. Mientras hablamos de cosas importantes, ¿verdad? ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Elegimos un tema muy interesante, la idea que todo el streaming sea como una videoteca de posibilidades, donde empezamos con nuestro tema que nos apasiona, que es salutogénesis, y hoy vamos a hablar manejo de lesiones agudas versus lesiones crónicas. Tema interesante. Primero luego hay que definir el concepto muy importante, que es lo que es una lesión, ¿verdad? Porque Sí. hay veces que uno piensa que le duele cosas porque está lesionado cosas, pero hay una lesión. Entonces, ¿qué es una lesión? Muchas veces se asocia que una lesión es dolor. Entonces estoy lesionado, ¿por qué? Porque me duele. Y me dejó de doler, ya estoy curado. Claro. Se asocia con lesión, sinónimo de problema, y no dolor. O sea, dolor es sinónimo de lesión y no dolor es sinónimo de solución. Y hoy sabemos que no es tan así, ¿verdad? Podemos rápidamente comentar qué es la definición de dolor también, Claro. que es la definición de lesión, pero básicamente podemos decir que una lesión es cuando la energía que recibe un tejido supera a su capacidad. Si yo tengo la capacidad de soportar 100 y recibo 120, 200 o 300, claramente hay una lesión mecánica. Si mi tejido soporta 500 y recibo 100, no hay lesión. O sea, ahí se explica, o la definición de lesión se explica bajo lo que se conoce como principio de capacidad versus demanda. Una forma muy simple de explicar qué es una lesión. Claro, entonces hacer hincapié que lesión, cuando hablamos de lesión, necesariamente tiene que haber un tejido dañado, pero no necesariamente que manifieste cosas como dolor, existe lo que es el daño del tejido, ¿verdad? Entonces, el tema principal es agudo y crónico, pero hay veces que el crónico puede ser de un tejido que esté dañado, pero puede ser que no haya una lesión real. Para hablar de agudo y crónico tenemos que hablar de tiempo, pero para hablar de agudo y crónico, antes claramente tiene que estar claro el concepto de lesión. Entonces, cuando la energía que recibe un tejido supera su capacidad, claramente hay una lesión. Si yo soporto 100 y recibo 101, claramente hay una lesión, pero que yo pueda ver a través de una imagen o no es una cosa, y que eso me genere dolor o no es otra cosa. Entonces, básicamente la lesión es cuando la energía recibida supera, o la demanda que yo le pedí a mi tejido, a mi cuerpo, a mi ligamento, a mi rodilla, supera la capacidad. Ahora, el dolor, básicamente, ¿qué es? El dolor es una experiencia personal. El dolor es algo que tiene que ver con cada persona, con cada situación, con cada experiencia. O sea que básicamente el dolor, no existe una relación lesión-dolor. No existe mayor lesión, mayor dolor. No existe una relación lineal. Depende de un montón de cosas. Claro, y también cabe mencionar que cuando hablamos de justamente ese concepto de capacidad y demanda, podemos subdividir otra vez en cuando hay un macro trauma y un micro trauma. Entonces el tejido puede ser que se lesione exactamente por recibir mucha energía en poco tiempo, pero también puede lesionarse por recibir poca energía pero en mucho tiempo. Entonces existe un problema en el tejido, ya sea el ligamento, músculo, lo que sea, se va deteriorando pero con el tiempo. Finalmente se produjo el aumento de la demanda versus la capacidad. Puede ser o muy rápido o muy lento. Pero más o menos la relación estadística habla de un tercio, dos tercios. Un tercio de las lesiones que se generan en el cuerpo tienen que ver con el macrotrauma y dos tercios tienen que ver con las lesiones tipo microtraumáticas, ¿verdad?
Otra característica de las lesiones microtraumáticas es que son multifactoriales. Sí, multifactoriales. Y las macros son monofactoriales. Tienden más a ser Claro. individuales y las multi tienden a ser más a tener factores grupales o factores agrupados, ¿verdad? Eso es muy interesante la charla hablando. Sí, y viste eso que mencionaste de factores. Esos factores que hablamos son los factores de riesgo que hacen que pueda ocurrir la lesión. Que generalmente cuando hablamos de factores hablamos de cosas que desencadenan vamos a decirle, lesiones de microtrauma, o sea, y que se pueden ir cronificando si esos factores persisten. Esos factores que mencionamos son los factores intrínsecos, uno el que tiene luego la persona, y los factores extrínsecos que pueden ser cosas del entorno o va por ahí. Entonces, intrínsecos podrían ser cosas como rango articular o cosas de fuerza o inclusive la mentalidad que uno tiene, si se siente decaído, deprimido, cosas así. Esas son todas cosas intrínsecas. Y importante también es el tema de la hidratación. Es un factor también. Exacto. Un factor que tiene que ver con la persona propiamente. Otro dato interesante con relación a lo intrínseco es que normalmente no hay una relación causa-efecto. O sea, no es porque ahí me lesioné o ahí me duele, ahí está el origen. Claro. Puedo tener un dolor de rodilla y me hago una radiografía de rodilla y no se ve absolutamente nada en la rodilla, pero me lesioné la rodilla y me duele la rodilla. Pero la explicación no está ahí. Probablemente esté la consecuencia, ¿verdad? Un desgaste, una alteración angular, lo que sea, pero básicamente hay que también tener en consideración que cuando yo estoy frente a una u otra patología podría utilizar los medios de imágenes o no. Claramente, si estoy frente a una patología macrotraumática de causa monofactorial, ejemplo, una posible fractura, claramente los métodos de imágenes son altamente recomendados y recordamos que estamos hablando de 1/3 de las patologías, que es lo que mencionaste, que son las macrotraumáticas. Y ahí entra muy bien el comportamiento lineal también. Que si estamos entonces macrotrauma, lesión aguda, monofactorial, entonces hacemos un comportamiento lineal. Ejemplo, una fractura hay que reducir, no hay que pensar mucho, ¿verdad? Está muy interesante plantear desde cuando se presenta la patología, o hacemos el interrogatorio o hacemos la anamnesis, el paciente te dice, me caí, me golpeé, ¿verdad? Entonces la tendencia es ir hacia comportamientos lineales. Claro. ¿Verdad? Del A me voy al B, del B al C y así, ¿verdad? Te voy siguiendo una línea, voy siguiendo los famosos protocolos, voy teniendo una conducta ordenada, una conducta estructurada, porque lo que se me presentó es una lesión que muy probablemente también es sinónimo de dolor y claramente requeriría usar el sistema de etiquetas y el sistema de etiquetas a través de una imagen, ejemplo, radiografía, que me va a terminar marcando fractura o no, ¿verdad? Si yo estoy frente a una lesión macrotraumática que generó una fractura, yo debería poder cambiar mi conducta o no. Si se confirma el diagnóstico a través de la etiqueta fractura, después yo debería poder subclasificar la etiqueta y decir si esa fractura está desplazada o no, porque podríamos otra vez tener un tratamiento distinto según la subetiqueta. Entonces ahí entra lo que Orlando menciona que se conocen como comportamientos lineales. Entonces, que puede, no necesariamente una fractura, que puede ser un esguince, un desgarro muscular, que puede ser por un macrotrauma y unifactorial. Pero, ojo con eso también, que muchas veces las lesiones musculares no son monofactoriales, sino que son multifactoriales. Muy interesante determinar el momento en que nos encontramos frente a lo que hoy se tiende a llamar cliente o paciente, ¿verdad? Muchas veces la gente ya no tiene más paciencia, ¿verdad? Usuario. Ahora, ¿verdad? Usuario también se suele decir. Usuario, ¿verdad? Interesante cómo va evolucionando nuestra profesión. Pero cuando estamos con un usuario con esas características, la tendencia es a comportarnos de una manera u otra. Entonces, y haciendo un poquito hilo con el tema de hoy, aguda versus crónica. ¿Cuál es la línea de corte? ¿En qué momento yo cambio la cámara y digo, estoy frente a una aguda o frente a una crónica? Y uno, entender el mecanismo de la lesión y entender también el tiempo en el cual evolucionaron los síntomas. Entonces, si hablamos de agudo y crónico, el tiempo es importante. Y el tiempo nos habla de aproximadamente 3 meses.
12 semanas es la línea de corte. Entonces, todo lo que es antes de esas 12 semanas le decimos agudo nosotros, y lo que es después es crónico. Y lo importante es que agudo tiene una forma de tratar, como dijimos, lineal, y tiene un protocolo. Y generalmente el protocolo tiene un acrónimo, que es POLIS. ¿Qué significan cosas? Exacto. Entonces podemos definir que la línea de corte y mencionar que la línea de corte es arbitraria. Alguna vez se tuvieron que poner de acuerdo con algún número y básicamente no tiene mucha explicación científica, pero básicamente el punto de corte es 12 semanas, 3 meses. Lo que determinaría que algo se está cronificando es cuando ya pasa los 3 meses o termina antes de los 3 meses. Entonces eso básicamente sería la línea de tiempo que diferencia una patología tipo crónica o tipo aguda. La recomendación cuando estamos frente a una patología tipo aguda es que básicamente nuestra conducta es de acompañar el proceso de curación. Nuestro rol es cuidar, sugerir, ¿verdad? Nosotros no es que Importante eso. hacemos un enfoque intervencionista propiamente, porque el proceso de lesión es el primer paso a la curación. Un tejido que es injuriado, que es solicitado por encima de sus capacidades o es demandado por encima de sus capacidades, responde, y hay varias versiones de esto, pero es muy interesante mencionar que la curación se divide por fases, ¿verdad? Y muchas veces decimos que son 3 fases y a veces decimos que la fase 1 es la fase inflamatoria. Pero hay textos que mencionan que la fase 1 es la lesión. Porque ¿qué pasa cuando yo hablo de fases? Necesito una secuencia. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces, si hay una fase inflamatoria que podemos llamar 1, debería haber algo antes, que claramente es la lesión. Que puede ser fase 0 también. Que hay textos que mencionan como que fase sub 0, ¿verdad? Entonces, hay un punto de inicio, que es un 0, que dijimos hace rato también que puede ser tipo macrotraumática o tipo microtraumática, pero básicamente empieza con algo, ¿verdad? Entonces, la curación es un proceso que arranca exactamente e inmediatamente cuando se produce la lesión o la injuria, ¿verdad? Entonces, es muy interesante mencionar la historia también de cómo hoy se llega a este acrónimo que llamemos a la policía o police, Pero ¿verdad? yo creo que es importante mencionar antes si definimos si la inflamación es buena o es mala. Buenísima. Eso es una discusión muy interesante porque si yo defino que algo en mi cuerpo o en mi salud es malo, debería intervenir. Debería hacer algo al respecto. Un anti. Si yo defino que es bueno, debería básicamente acompañar, ¿verdad? Porque el cuerpo, básicamente, ¿qué es lo que tiene? Una capacidad. ¿Y la capacidad qué es? Es algo que se desarrolla con los estímulos. Y ahí sí podemos meternos a lo que se conoce como mecanotraducción. El cuerpo responde a los estímulos mecánicos, que puede ser tracción, distracción, torsión, ¿verdad? Entonces el cuerpo se fortalece o se debilita en base a los estímulos de carga que recibe. Claro, se adapta al estímulo que está recibiendo, básicamente. Entonces, ¿qué hago en el momento exacto que ocurrió la lesión o la sobrecarga, tanto macrotraumática o microtraumática? Y claramente bajo la demanda. Porque estoy en un momento de crisis, en un momento de incendio, en un momento agudo, en un momento de inflamación. Porque es la reacción de mi cuerpo a la sobrecarga. Entonces, si dentro de un proceso que es secundario o consecuente o posterior a la lesión, que se llama curación, o sea, si yo te pregunto, Orlando, un tejido lesionado, ¿está bien que se cure? Claro que está bien que se cure. Y si te pregunto, Orlando, ¿cuáles son las fases de curación de tejido? Y tiene que empezar exclusivamente con la inflamación. Si no se inflama, ¿cómo se va a curar? Entonces, la inflamación, ¿es buena o mala? Y si definimos que la inflamación es un proceso necesario para que se cure o cicatrice el tejido, ¿para qué aplicamos terapia anti? Brillante. Entonces definimos que claramente la curación es algo necesario para que un tejido lesionado se cure, necesita pasar por sus fases de curación y la primera es la inflamación. O sea que el cuerpo, y si quieren podemos filosofar un poquito de Dios y las deidades, el cuerpo fue Dios el que hizo la secuencia que tenemos hoy y la curación es un mecanismo de reacción, un mecanismo de protección que está grabado en nuestro ADN.
O sea, nosotros recibimos la injuria o la lesión o me resbalé y me caí, lo que sea, pero el cuerpo es el que está reaccionando a través de sus diferentes sistemas de protección. Claro. Tenemos muchos y uno de ellos es la inflamación. Entonces, si yo ya empiezo lo definiendo, que la inflamación es algo malo, claramente mi conducta va a ser ir a cortar eso. Y una conducta muy típica es a usar terapias químicas para cortar eso, que son las famosas fármacos antiinflamatorios. Claro. Entonces, yo en esa idea, yo digo que la inflamación es mala y hago un antiinflamación y al final lo que hago es alargar el proceso y tarda más, uno, o no se recupera como debe ser, o tarda más el proceso porque yo les puse obstáculos a mi proceso natural. Esa es una forma de ir contra natura, de ir contra lo natural que es la fase 1, que es la inflamación. Y otra forma es viéndolo desde el punto de vista, como decir, natural y biológico y poner las condiciones para que el proceso sea llevado de la mejor forma. Ejemplo, si vemos que la inflamación es un proceso biológico natural, como una planta que está creciendo, si yo le saco el agua, estoy haciendo antiplanta, ¿verdad? Exacto. Y si yo quiero que la planta crezca y florezca, tengo que darle agua, y tengo que darle abono y tengo que darle sol. Solcito, que ahora estamos disfrutando un hermoso solcito acá en el Shopping Vinedo. Una forma fisioterapéutica de irme contra la fase 1. Y si hablamos de fisio, este es un poquito controversial. Para eso estamos los viernes. El anti más usado es el hielo, que se opone a ciertos procesos biológicos naturales. Para que la inflamación se dé necesitamos sangre, sí o sí. Necesariamente. Porque si no nos llegan las células, reparar el tejido y todo eso, ¿verdad? Y otra forma entonces de irme contra la fase 1, aparte del hielo, no mover o reposo. hay una máxima que ya conocemos hace muchos años, pero no está mal recordar, que dicen los americanos, do not rest, no reposar. Lo peor que le podemos hacer a una estructura viva es no moverla. ¿Qué dice nuestro amigo Tomás O'Neill? Es una frase que cada vez que se puede repetimos. Si quieres que algo se muera, y déjalo quieto, no lo muevas. Entonces, reconocer primero que es una lesión, reconocer que después de una lesión ocurre algo que se llama curación, y que la curación como proceso tiene varios escalones, específicamente 3, y que ese primer escalón es el que me va a permitir ir al segundo y al tercero, que son fases secuenciales, obligatorias, y que si yo ataco a esa primera fase voy a comprometer las otras, ¿verdad? Entonces, proponer terapias que ataquen a eso, y la verdad que en general en traumatortopedia o en lesiones musculoesqueléticas no está bueno hacer eso, ¿verdad? Y ahí básicamente vamos a terminar con los acrónimos, ¿verdad? Vamos a terminar desarrollando eso. Así que muy interesante la charla. Bueno, y sí, entonces la conducta es, si estamos frente a lo que definimos que es una lesión aguda, vamos a usar el acrónimo POLICE o policía, ¿verdad? POLICE. Básicamente hay un consenso bastante interesante con relación a, o hay una mayoría que sigue pregonando el modelo de la policía. O sea, cuando estamos frente a una lesión nueva, llamamos a la policía, ¿verdad? Y como todo ocurre donde la gente habla en inglés, el acrónimo está en inglés, ¿verdad? Police, ¿verdad? Podemos mencionar rápidamente la primera letra, protection, de la P de policía. ¿Qué se refiere esa letra? Básicamente es proteger, ¿sí? Entonces, antes podríamos hablar un poquito de la historia. Podemos hablar de la historia. Muy interesante cómo arranca esto. Más o menos en los 70, el primer acrónimo que no se sabe bien quién fue, ¿verdad? Quién lanzó este acrónimo, lanza el acrónimo con 3 letras. Viene y justamente su traducción al español es hielo. Que hemos mencionado que está en bastante controversia de lo que no hay que hacer, pero el primer acrónimo fue ICE. Sí, entonces ese es famoso realmente. Yo me acuerdo que mi abuela cuando me golpeaba la cabeza me decía, ponele hielo, que no se hinche. Exacto, que hasta ahora está bastante instalado el tema del ponerle hielo, ¿verdad? Entonces es ICE, ICE en inglés, ¿verdad? Y
E de hielo, la C es de compression y la E de elevation. Hielo, compresión y elevación, ¿verdad? Después del ice, después del hielo, el acrónimo sufrió una modificación que es el agregado de una letra y pasamos del hielo al precio. Pasamos del ice al rice. Rice vino La primero. R, perdón. El rice Se es agregó arroz. una R. Entonces ahí empiezan los primeros conflictos con relación al manejo de lesiones agudas que tiene que ver con el reposo. Un tal doctor Mirkin en su momento publica un libro y donde en el libro él propone el acrónimo RICE. Mantiene las 3 letras anteriores, hielo, compresión y elevación, y le agrega el reposo como estrategia terapéutica para el manejo de las lesiones agudas. Doctor Mirkin. Después, ahí el acrónimo sufre otra modificación. Ahí Pasamos viene. del hielo Al rice, que es arroz, a arroz y después pasamos al precio. al precio que es price. Price. Ahí se le agrega la R y después se le agrega la P. ¿Verdad? Entonces se sigue manteniendo la I, la C y la E. Ice Compression Elevation. Se le sumó después el reposo y al reposo se le suma la P de Protection. Todo lo que tiene que ver con las protecciones externas. Claro. Muleta, bastones, cabestrillo, walker, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el entorno de la lesión. ¿Verdad? Inclusive uso de órtesis, vendaje, puede Exacto. ser. Todo lo que tenga que ver con la parte externa. Y después del price viene una de las grandes revoluciones, que es eliminar la letra R y reemplazar una letra por 2 letras. Y ahí se reemplaza la R de res, de reposo, por la OL, Optimal Low, ¿verdad? Entonces ahí pasamos de protection, de price, de precio. Entonces se mantiene la P de protection, reemplazamos la R por 2 letras y ahí pasamos al concepto de Optimal Low. Y se mantiene y la C y la E, Ice Compression Elevation, y pasamos al acrónimo policía, police, que es el más aceptado actualmente, ¿verdad? Claro, vinieron después cosas también. Y muy interesante lo que yo no sabía, esto hace relativamente poco me entero que el Dr. Mirkin en su página drmirkin.com se retracta. Se retracta. Una de las pocas retractaciones de un ser humano vivo en el ámbito de la salud. Normalmente hacen paper, hacen investigaciones, hacen cosas, después de muchos años alguien determina que había sido que no era así y otro autor se da cuenta que no era por ahí, ¿verdad? Pero él, estando vivo, reconoce que en su momento haber dado la indicación de reposo estuvo bueno, pero él después hace una declaración en sus propias redes, en su propia página, drmirkin.com, pueden revisar, y él reconoce en vida, o sea, que un humano reconozca eso es muy inusual en la ciencia, ¿verdad? Y Dr. Mirkin habla de que, bueno, reconoce eso, bastante interesante, siempre conoce un poquito la secuencia de las cosas, ¿verdad? Y esto ocurrió más o menos en el 2012, ¿verdad? El acrónimo POLICE, ¿verdad? Que fue una editorial, una publicación en el British Journal, y actualmente estamos en la última, que es Peace and Love es el último acrónimo que se acuñó también, que es básicamente un artículo de un experto donde propone varias cosas. Entre ellos se elimina la letra I, que es hielo, y se utilizan avoid antiinflamatorio, o sea, terapia con antiinflamatorio. Entonces, evitar luego, no es solamente uso, vamos a decirlo, controlado, evitar el hielo. Lo que pasa es que, como se retractó el doctor Mirkin, también no, vamos a decirle, obstaculizar el proceso inflamatorio. Entonces, todo lo contrario, ayudarle al proceso para que el cuerpo pueda solucionarlo con sus herramientas. Cuando revisamos la línea del tiempo en la historia de la evolución del manejo de lesiones agudas, hubieron 2 crisis o 2 revoluciones o 2 momentos de amplio debate que fueron eliminar el reposo como estrategia terapéutica y el otro lo que acaba de mencionar Orlando, que es sacar las terapias antiinflamatorias en su conjunto. Avoid anti-inflammatory therapies, tanto Hielo, o puede ser también la parte farmacológica, inclusive cualquier equipo de fisioterapia que
Obstáculos, claro. que induzca la anti. Exacto. Si ya definimos anteriormente muy bien de que fase 1 de curación de tejidos es la inflamación, yo no debería inducir ningún tipo de estrategia para ir en contra, ¿verdad? Por eso el tema del reposo que aparece hablando un poquito contradictorio. O sea, ¿cómo me va a decir que me mueva si me lesioné recién? Lo lógico, entre comillas, es que no me mueva, o lo lógico que no me vaya a la escuela, o lo lógico que no entrene. ¿Cómo yo le explico a mi paciente que moverse está bien si se acaba de lesionar? Y ahí es donde entra la palabra clave, que es carga óptima. No te dice que sigas con lo mismo, dice seguir con lo que puedas hacer de forma óptima. Pero tampoco te vayas a acostarte en tu cama, ¿verdad? Por eso necesitamos un tiempo con el paciente, crear un entorno que nos facilite la comunicación, mirarle a los ojos y explicarle este concepto de OL. El paciente tiene que entender que hacer reposo es peor que moverse en una carga óptima. Ahora, su carga óptima va a ser un poco diferente a la anterior. O sea, el paciente no puede pretender volver a entrenar al día siguiente como si fuera que nada pasó, pero tampoco es consumir fármacos que me corten la información de dolor para que me permitan cargar como siempre, como si fuera que nada pasó. Claro. Entonces, no pasar de sobreentrenar o de sobremoverme a no moverme luego, ¿verdad? Y ahí podemos después discriminar los diferentes tipos de reposo que existen. Pero básicamente el concepto del reposo no es solamente el foco de la lesión o el lugar de la lesión. El concepto de reposo es al humano. Se le aplica al humano en su totalidad, ¿verdad? Entonces, una persona que ha recibido una injuria, ha recibido una lesión, está pasando por una fase aguda, está específicamente en la fase inflamatoria, do not rest, no reposo. Busquemos la carga óptima y no inducir terapias antiinflamatorias. Y así como dijiste, el tema de la carga óptima es individual y es dependiente del contexto. No es una carga por lesión, no todos los esguinces tienen que tener la misma carga, entonces es una carga para ese ser humano en ese contexto. Entonces habrá pacientes que después de un esguince puedan caminar sin problema, y habrá pacientes que necesiten un apoyo como puede ser una muleta o algo, o un walker, pero seguir caminando, no quedarse quieto. Y habrá pacientes inclusive que pueden hacer salto, pero no hacer, vamos a decirle, pliometría muy intensiva. Entonces cada paciente es diferente. Dar una muleta es una forma de regular las cargas. Para que el paciente pueda seguir. O sea, estamos frente a un humano, no estamos frente a una lesión. No estamos frente a un esguince de tobillo, estamos frente a un humano. Que hay momentos que es profesor, hay veces que es papá, a veces que es amigo, a veces que es futbolista. O sea, estamos frente a un humano que tenemos que inducir, que genere un entorno para que esa lesión se mejore o se genere en mejor calidad tisular. Lo que nosotros estamos buscando es calidad de tejido lesional, no estamos buscando tiempo, no estamos buscando ganarle al reloj, que eso también es un detalle muy importante, ¿verdad? Me lesioné hoy, quiero volver mañana, ¿qué hago? Haceme algo para volver más rápido. Ese es un típico del paciente en el día a día, o tengo que jugar el extra el fin de semana, lo que sea. Un vendaje también es una forma de dosificar las cargas, ¿verdad? Son diferentes tipos de estrategias que nos permiten transmitir estos dos conceptos. OL, carga óptima, y evitar terapias antiinflamatorias. Claro. Y si hablamos otra vez del mismo ejemplo de la plantita, nosotros no podemos hacer que crezca más rápido una planta. Lo que sí podemos hacer es que poner las condiciones para que la planta crezca de la mejor manera, pero a su ritmo. No hay forma de acelerar procesos biológicos. Y no puedo hacer que una planta de manzana me dé olmos o me dé otra fruta, ¿verdad? Que eso es una cuestión que podemos tocar en otro viernes. Muy interesante la charla, Orlando. La verdad que apasionante siempre hablar de todo esto. Lo que nos permite los viernes es conectarnos con nuestra audiencia, hablar de esto que nos apasiona, que es la salud. La idea de este capítulo es darle fuerza al concepto de manejo de lesiones agudas versus crónicas. Claro. Hoy le estuvimos dando muchísima fuerza a lo que es agudo. El próximo viernes vamos a enlazar lo agudo con lo crónico para que estos capítulos tengan más potencia, para que las personas que nos siguen puedan aprender, puedan hacer preguntas y nos permitan avanzar.
Sí, exactamente. Entonces, hablamos muchísimo de lo que es lesiones agudas, el manejo, que sí podríamos hacer, que no está indicado hacerlo. Y el capítulo de lesiones crónicas es muy amplio y hablamos de procesos que se denominan procesos complejos. Existen tres tipos de procesos: simple, complejo y complicado. Eso vamos a tocar en otro viernes también. Vamos a ir tirando así un salpicado de varias cosas. Estamos muy contentos de poder aparecer un viernes más. Estamos recibiendo muchas comunicaciones positivas. Esperamos tus preguntas. Escribirnos al WhatsApp o al Instagram de Thor. También estamos en TikTok. En breve esperemos evolucionar con algunas mejoras que vamos a ir pasando. Así que bueno, un viernes más, Orlando. Sí, y como me dijo un alumno, me dijo que hay veces que no llega el horario y no puede ver todo. Entonces, sepan que pueden encontrar todo esto en YouTube, se sube a YouTube, entonces pueden ver en cualquier horario. Les esperamos en Thor Streaming y nos vemos el próximo viernes. Gracias.